Esas 500 más grandes de México claramente quieren estar hasta arriba y quieren mejorar su ranking. Y solamente por hablar de corrupción del año pasado a este avanzamos 10 puntos. Esto ya lo habíamos platicado. Entonces, aquí venimos a platicar un poco más sobre los elementos. ¿Cuáles son los elementos decisivos que hicieron que se movieran o no? Y por ejemplo... O sea, ¿qué hicieron las empresas? ¿Qué hicieron las empresas? ¿Qué hicieron? Pues para empezar, publicaron su índice, su código de integridad, su política anticorrupción, y nosotros las tomamos, revisamos cuántos elementos de los que nosotros consideramos necesarios estaban ahí, y a partir de eso hicimos una valoración. ¿Cuáles son los elementos que más importan? No, déjame preguntártelo así, Leonor. ¿Cuáles fueron los elementos que más le preocuparon a las empresas más grandes en México? Lo que más preocupa es soborno y lavado de dinero, y esto es muy evidente. Es ahí donde está el mayor riesgo, 1, y 2, donde hay una legislación que se tiene que seguir. Hay otros elementos que a nosotros nos importan y quizás a las empresas no, que son, por ejemplo, una política de viáticos, política de donaciones sociales, que casi no los vemos, son los elementos menos encontrados, tienen menos de 20% de éxito, digamos, y un poco la idea es pensar que las empresas piensan que esto no es una zona de riesgo. Claro que las empresas tienen políticas de viáticos, pero no lo toman como un riesgo de corrupción, y lo que estamos tratando de llamar la atención es que sí lo es. Lavado de dinero. Lavado de dinero, fraude. Fraude es un punto muy importante porque 85% de las empresas, según Kroll, han sido víctimas de algún tipo de fraude interno o externo en el último año. Y tenemos, en contraste, que solamente 30% de las empresas menciona una política antifraudes en su índice, en su política anticorrupción o de integridad. Pero pues debería ser obvio, porque si le están cometiendo fraudes a ellas, es lo que más deberían de cuidar, ¿no? Exacto. Para empezar, pero además hace falta un correlato. Seguramente sí les preocupa, simplemente no consideran, como dice Leonor, que sea un riesgo de corrupción, y lo que acaba pasando es que lo arreglan por debajo de la mesa. Entonces, eso en sí mismo es un riesgo de corrupción. Vuelvo a hacer la pregunta ahora para ti, Leonor. Lavado de dinero. Es decir, ¿qué tienen que mostrarles a ustedes las empresas? ¿Qué tienen que hacer las empresas para evitar lavado de dinero? Mira, este reporte se fija en políticas anticorrupción y políticas de integridad corporativa. No nos metemos a toda esta área de finanzas que existe y que la ley lo exige y que Hacienda tiene una serie de requisitos y de responsabilidades porque va más allá de nosotros. Nosotros no medimos implementación, nada más medimos publicación de políticas. Sí pedimos que se den las definiciones y las políticas que tienes. Por ejemplo, ¿qué es lavado de dinero? Defínelo y dime qué vas a hacer al respecto. Pero yo no te exijo a ti que me digas cómo lo vas a resolver. Este es un primer paso nada más. Si yo me fuera a pedirles, enséñame qué es lo que estás haciendo, probablemente encontraríamos muchísimo menos. Pero tienen códigos. Un punto interesante aquí es, por ejemplo, lo que mencionaba Leonor de las donaciones sociales. Los fideicomisos, que es algo que el gobierno entrante ha tenido en la mira desde hace ya 6 meses, no es algo que parecieran tomar muy en serio, porque solamente el 20% de las empresas habla de prevención de corrupción en las donaciones sociales. Y bueno, pues no queremos recordar el caso del fideicomiso por los demás, donde Morena juntó 197 millones y al final muchos de esos depósitos que fueron hechos en efectivo, pues podrían devenir de empresas. Y lo mismo para las donaciones políticas. En este caso, tú sabes que la legislación mexicana no permite que las empresas donen un solo peso a los partidos políticos. Pero si lo dan, por ejemplo, a partir de un montón de individuos que llegan y hacen depósitos de 1,5 millones, que digamos está en el umbral de la ley, partido, así es. Entonces estaríamos dándole vuelta a la ley y cometiendo un acto de corrupción, digamos, en aras de la participación política. ¿Ven alguna diferencia en este listado de 500 de algún tipo de empresa que lo haga mejor que otra? Es decir, hay sectores empresariales que lo hacen mejor que otro, hay otros, es decir, que publican mejor, que son más abiertos. Sí, es una buena pregunta. Para empezar, el sector Afore está hasta arriba, y esto es, 1, porque les importó muchísimo que el año pasado lo publicamos, se enfurecieron, todos nos hablaban por teléfono y todos mejoraron muchísimo su calificación. Bien. Y 2, porque tiene una legislación. Hay otros sectores que están por los suelos y que llaman la atención. Por ejemplo, el sector de servicios de salud, que eso incluye farmacéuticas, pero también, por ejemplo, los hospitales, tienen en promedio 20 puntos sobre 100. A mí me llama... ¿Farmacéuticas? Cuando dice sector salud, medicinas, es decir, sí, farmacéuticas y hospitales. Farmacias y farmacéuticas y hospitales. Sí. Ok. Y ellos tienen en promedio 20 puntos sobre 100 el sector. Hay empresas como Pfizer que están un poco más arriba, pero en realidad están bastante reprobados. Eso a mí me llama mucho la atención porque pues son cosas que nos importan, ¿no? Que a todos, o sea, afecta a tu vida diaria. Quizás
chocolates y confitería, que también está reprobado, pues no te importa tanto qué políticas están publicando, pero el sector salud deberían de enseñarnos qué es lo que hacen al interior. Ahí hay muchísimo riesgo. Decía Leonor que les hablaron las Afores el año pasado y se enojaron y tal. ¿En dónde has visto ese tipo de reacción? Es decir, ¿quién está pendiente de esa parte de reputación? Porque al final de cuentas es un asunto reputacional, ¿no, Sofía? Totalmente de acuerdo. Y la reputación al final le importa a donde hay más dinero. O sea, las industrias donde vemos la construcción, por ejemplo, la salud, todo lo que tiene que ver con las farmacéuticas. También vimos, por ejemplo, en el sector de los seguros, de los bancos, de los Afores, todos ellos están muy enfocados a la reputación, porque además obviamente son los que tienen capitales transnacionales y están sujetos a regulación internacional. ¿Hay una diferencia? ¿Ven una diferencia entre quienes tienen capital transnacional y solo tienen capital extranjero? Definitivamente, las empresas europeas en promedio están mejor rankeadas. Las empresas de Latinoamérica tienden a estar abajo, las empresas asiáticas súper arriba. Y esto responde a la cultura corporativa que tienen en sus países de origen y a la legislación vigente en sus países de origen que importan buenas prácticas.